Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a este capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, soy Marilu, estoy con Luis, ambos somos creadores de contenido y ambos hemos estado un poco ausentes. Una disculpa por eso, pero bueno, pues ya estamos de regreso. Cuéntame, Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí encuadrando mi micrófono porque ya con este tiempo que no hemos estado se me ha olvidado incluso encuadrar el micrófono. Yo creo que se nos ha olvidado encuadrar todo, ¿no? Entonces sí, pero bien. Y la verdad contento por volver a Litereando. Sí, la verdad es que ya nos hacía falta, ya se extrañaba bastante, pero pues los tiempos no nos daban y pues sí estábamos un poquito complicados, pero ya andamos por aquí otra vez. Esperemos que sigamos por aquí. Y pues bueno, a ver, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Bueno, como dijimos en el último capítulo pasado de Litereando, vamos a hablar de esta novela que se llama El Cojo y el Loco de Jaime Bailey, el cual, bueno, algunos conocerán ya, es un escritor peruano que radica en Estados Unidos. Em, es un personaje, bueno, Jaime Bailey es un personaje muy controversial, ¿no? En todo aspecto. Pero en esta novela nos va relatando sobre dos personajes, que son el cojo y el loco. Y como ambos, bueno, pertenecen a sociedad de alcurnia, se podría decir, a una sociedad, pues, bueno, mejor dicho, a una parte de la sociedad que tiene dinero. Entonces, obviamente, como por diferentes motivos, estas familias se sienten avergonzados de estos personajes y cómo tratan de ocultarlos. Y obviamente, al ser se podría decir, la acción, estos personajes tienen la reacción de ser rebeldes ante la sociedad y ante su familia. Entonces, bueno, a lo largo de esta novela vamos a conocer cómo estos personajes, se podría decir, crean ciertos resentimientos a esa sociedad a la que pertenecen y cómo actúan de diferentes maneras, ¿no? Algunas cuestionables, pero bueno, como siempre le decimos, lean las historias que aquí les recomendamos para que saquen sus propias opiniones. Sí, y una de las cosas que se pueden complementar bastante bien es viendo el podcast de Jaime Bailey, así realmente entienden mucho mejor. Yo creo que no nada más este libro, yo creo que todos los libros de Jaime Bailey los puedes entender mucho mejor viendo, escuchándolo a él. Pero bueno, pues vamos a empezar con los personajes y vamos a empezar con los papás, tanto del cojo como del loco. Por un lado tenemos a don Bobby y doña Vivian, que son los papás del cojo, y por el otro lado tenemos a Ismael y Catalina, que son los papás del loco. Y pues de cierta manera, como bien lo dice Luis, vienen de una familia de alcurnia, como lo llama Jaime Bailey, de una pequeña parte privilegiada, que tienen dinero, que tienen holganza económica como tal, y pues ambos esperan con dicha el acontecimiento del nacimiento de sus hijos, ¿no? Por un lado, pues está el cojo, por otro lado está el loco, y pues hay aquí algo muy, muy chistoso, porque el cojo nace y nace bien, nace sano, nace robusto, fornido y obviamente el orgullo del papá le pone su nombre, su primogénito, todo muy bien. Y pues obviamente le ponen también Bobby. Y pero conforme va creciendo, conforme va avanzando, tiene una enfermedad que no me acuerdo si es poliomielitis o mielitis nada más. La verdad es que no me acuerdo, pero es una enfermedad que degenera de cierta manera y pues pierde 8 centímetros de pierna, por así decirlo, ¿no? Una le queda más corta que la otra. Y algo chistoso que cuenta Bailey, pero que si realmente fue verdad y no es ficción, eso de que el padre diga, pues córtele la otra pierna para que quede parejo, pues sí, se oye chistoso, ¿no? Pero ahí te das cuenta del carácter y de la forma de ser del señor, ¿no? De la familia como tal. Entonces, como bien dice Bailey, no nació cojo, pero estaba destinado ya a ser cojo. Entonces, pues vienen todos estos complejos y obviamente la familia se siente avergonzada de que su primogénito quede cojo como tal. De hecho, la forma como introduce Bailey esto es, no nació jodido, pero se jodió cuando fue cojo. Esa fue la forma en la que pues lo narró Jaime Bailey y pues seguramente me van a censurar porque eso no puede salir en YouTube. Pero bueno, el detalle es que empieza así. Y como lo mencionas, este acto de pedir que le corten la otra pierna para igualarlo empieza demostrando cómo es la dureza de esa sociedad. Que bueno, en diferentes estratos sociales se da la dureza de diferentes modos, ¿no? A algunos no les gustará ese comentario, pero
Así es, y lo he visto en muchos aspectos. Ahora, como mencionas, no sabemos si es verdad o no, y eso lo vamos a explicar más adelante porque es algo muy interesante, todavía no queremos hacer tanto spoiler, pero el detalle es que a pesar de que vamos a enfocarnos en este capítulo también en la parte de la ficción, ese es un reflejo muy, ¿cómo decirlo? Muy acertado de lo que es esa sociedad. Pues es que realmente esto pasa desde principios de la humanidad, ¿no? Entonces es como, era como muy normal que hicieran esto, pero también, o sea, tenemos por el otro lado al loco. El loco nació loco. Ujú. Bueno, no es que naciera loco como tal, pero era un niño que tal vez estaba en su mundo, que estaba en su burbuja. Creo que tal vez es una persona que tiene mucho desapego hacia lo material en este mundo. O sea, desde un principio sus padres lo empiezan a separar. O sea, ellos mismos al momento de verlo nacer y para ellos es físicamente feo, yo no lo digo, está en el libro, desde ahí lo empiezan a separar. Entonces, obviamente, él a darse cuenta desde niño que está siendo separado, pues creo que empieza a alejarse de esos temas, materiales, sobre todo del dinero que tenía su familia, y sobre todo bueno, contaremos ya eso más adelante por todo lo que hacen, ¿no? Para alejarlo de la familia. Entonces creo que tal vez va más por ahí. Y bueno, el hecho de que sea tartamudo se podría decir que, bueno, yo también algún momento, por ejemplo, cuando era niño tenía cierto problema para hablar. Entonces creo que muchos hemos pasado por algo así y no necesariamente tiene que ser pues por un tema tal vez ¿cómo decirlo? Por un tema más delicado respecto a la psique, ¿no? Bueno, sí, y también que antes, o sea, no te podían mandar con el psicólogo porque Ahí está, por ejemplo, uno de los detalles, que esta novela, no estoy seguro en qué año se desarrolla, pero si no me equivoco, se desarrollaría entre los años 40 y 80 aproximadamente. Estamos sacando un aproximado muy rápido aquí en el podcast. Entonces, obviamente nos encontramos todavía con una época de oscurantismo respecto a la parte de la psique humana. O sea, si bien en los años 1900 se hicieron muy grandes avances, eso hay que decirlo, todavía entre la sociedad no era como que bien visto tratar esos temas. Y sobre todo que cuando se decidían a tratarlos no tenían el diagnóstico exacto o al menos más avanzado como lo tenemos hoy. Antes, por ejemplo, de hecho lo hablamos en varios capítulos anteriores que lo llamaban tema de los nervios y se lo trataba de manera común para todos, no había especialidades. Entonces, bueno, obviamente esto es un tema del avance de la ciencia y todo, pero también, como decimos, la sociedad en ese momento tampoco se preocupaba. Si de hecho hoy no se preocupa la sociedad en su tema de la psique, mucho menos antes. sí, Entonces, ahorita que hay mucho más avance, es como más común que escuchemos temas y enfermedades. En aquel entonces no. Y que te fuera a revisar un psicólogo, un psiquiatra, pues no, impensable, ¿no? Y también para la sociedad de la época, y más como nos la retrata Bailey, porque si bien eran como muy apegados a sus costumbres, también se iban por las apariencias. Entonces, esto nos da una pauta de cómo eran, ¿no? ujú. Y obviamente de cómo iban a salir estos niños, a final de cuentas. Exacto, pero bueno, vámonos a los personajes de Lucy y Dorita. Se preguntarán quiénes son estos personajes. Yo diría que en esta historia son tal vez una especie de mártires, no sé, hasta cierto punto. Bueno, al menos Dorita sí, pero el caso de Lucy es un poquito más complejo, diría. De hecho, ambos. Pero bueno, vámonos empezando. El personaje de Lucy. Lucy es la esposa de Loco y pues nos cuenta que se conocieron cuando ya eran más joven, cuando ya estaban entre la adolescencia y la adultez y el cojo en ese momento vivía pues alejado de Lima, de la capital, alejado de su familia, vivía en una hacienda y pues lo tenían como uno más de los se podría decir de los campesinos que trabajaban la tierra. Ujú. Entonces, es en este contexto que se conocen, pero obviamente digamos que hay más un atractivo físico y se podría decir carnal que pues un amor tal vez como tal, ¿no? Creo que es más la pasión de la adolescencia, de ese momento de la juventud, obviamente también confundido con el momento y pues obviamente que
Ujú. Jaime Bailey destaca, se podría decir, las cualidades físicas de ambos personajes, tanto del cojo como el loco, pero creo que sobre todo del loco, sobre su virilidad, por así decirlo. Sí, es interesante en esta parte con Lucy, porque si bien como tú lo mencionas, están saliendo de la adolescencia tal vez, ya están un poquito más grandes, tal vez no, pero es obvio, estás conociendo tu sexualidad, ¿no? Está el alborote de las hormonas y de todo lo que se te mueve cuando eres adolescente, ¿no? Tienes eso y, pues, ves a la chica ideal y ella encuentra cierto atractivo, tal vez en el loco, tal vez no físico, o sí, pero es atracción sexual. Hagan de cuenta 50 sombras de Grey o cualquiera novela erótica, algo así, ese tipo de atracción. De eso estamos hablando. Entonces, obviamente, pues, al tener este desenfreno y al haber poca información con respecto a control natal de la época, muy común de la época, pues obviamente, pues Lucy sale embarazada, ¿no? Entonces se casa con él. No se tiene que casar porque sus papás le decían, vámonos, o sea, ¿para qué te quedas, no? Vámonos. Y ella terca, necia, se casó con él, se quedó con él. Y yo siento que es el típico caso de yo lo voy a hacer cambiar. No sé por qué, pero la verdad es que yo sí me hubiera ido, ¿no? O sea, viendo cómo es este chico, sí me hubiera ido con mis papás, o sea, de preferencia, ¿no? Pero pues eso es en el psique de cada quien y en la personalidad de cada quien. Ella se quiso quedar, se queda por gusto. Pero pues sí, o sea, llega un momento en que también se fastidia y se harta. Sí, o sea, hay muchos factores con respecto al personaje porque como lo mencionas, eso es algo, o sea, digamos que hoy en día lo vemos sobre todo porque está más expuesto en redes sociales, ¿no? Eso de yo lo voy a cambiar, pero antes también era mucho eso. Y otro detalle es que también ella es un personaje que es muy orgulloso y obviamente no quiere demostrar que ha fracasado en su elección de su amante, bueno, amante, compañero de vida, como quieras verlo, ¿no? Este, entonces no quiere demostrarle eso a su familia, quiere persistir ahí en yo lo voy a cambiar y yo voy a hacer que deje de ser el loco del pueblito y llevarlo, bueno, regresarlo a Lima y que sea un hombre de sociedad, ¿no? Y de hecho eso fue lo que hicieron. Eh, Después de haber tenido problemas, se podría decir, y haber tenido más hijos con Lucy, pues Lucy y el loco se tienen que regresar a Lima. Y obviamente es un escenario en el cual el loco no se siente a gusto, no es era como sacar al tigre de la selva. O sea, no estaba en su medio. Sí, obviamente. Y pues también Lucy, de cierta manera, es obligada a realizar trabajos y cosas que ella a lo mejor no quería, pero tal vez en su desesperación dijo, pues no tengo de otra, ¿no? No lo sé, como bien lo digo, o sea, cada quien, cada cabeza es un mundo, ¿no? Ujú. Y pues digamos que Bailey no profundiza mucho en la psique tanto de Lucy como de Dorita. Bueno, de Lucy no tanto, de Dorita todavía un poquito más. Pero sí, o sea, justamente es arrastrar un lastre. Ujú. De hecho, se podría decir, y ya entrando al personaje de Dorita, perdón, que Dorita incluso tiene aristas, ¿cómo decirlo? Tal vez no muchas aristas, pero aristas más profundas. Sobre todo porque en ella se arraiga mucho lo tradicional de que vienen arrastrando generaciones y generaciones. Sobre todo el tema de creer en dogmas, en religiones, en el autosufrimiento como un medio de salvación. Y es lo que yo, en sus momentos también he cuestionado aquí. Por qué la gente tiene que sufrir supuestamente para conseguir una salvación? Y en este caso, pues ahorita plantea esto a perfección. Sí, es que justamente, o sea, si él murió por la cruz, ¿tú qué estás, dispuesto a sacrificar, no? Algo así es, esas ideas, no sé, la verdad es que no sé, pero Dorita nos da eso, ese sacrificio de si es lo que me tocó vivir, si es lo que Dios quiere para mí, si es lo que Dios me mandó, pues me aguanto, ¿no? Entonces, ves esa devoción hacia la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo ves ese sufrimiento.
esa pérdida de individualismo que se supone deberíamos mantener hasta el final, pero en este caso deja de ser individual el personaje para, como lo dije en un inicio, prácticamente ser un mártir. No le estamos justificando esa parte, de hecho al contrario, o sea, nos parece muy, muy fuerte, pero estamos haciendo la observación dentro del libro y dentro de cómo era la sociedad en ese momento, porque justamente esas sociedades, bueno, esas partes de la sociedad que dicen que son muy beatas y tienen que sufrir tanto y pierden su individualismo, o sea, realmente para mí es como que muy triste y al mismo tiempo muy frustrante. Es frustrante, bastante frustrante. Y bueno, o sea, como ustedes saben, pues mis papás son mayores, entonces entiendo perfectamente este tipo de comportamientos, de actitudes, porque pues ellos tuvieron esa educación Ujú. y de repente tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces de repente sí me saca de onda ver ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo con gente cercana a mí, no nada más mis papás, sino pues gente cercanos a mis papás que obviamente pues yo estoy viendo, ¿no? Y veo eso. Entonces lo retrata Bailey tal cual, ¿no? Ujú. Tal cual es ese de ser tan abnegada, tanto hacia lo que Dios quiere como hacia su marido, ¿no? Y a final de cuentas terminar obedeciendo los designios del marido, ¿no? Pero pues también por otro lado, de tenerlo ahí todo el día, llega un momento en que dicen, por favor, o sea, denle un trabajo, que se vaya de aquí, ¿no? Claro, de eso, bueno, ya entrándonos al tema del cojo, ¿no? Como personaje, ya yéndonos a los principales, ¿no? Era un personaje que, como lo mencionas, durante su niñez, pues creció, alejado de la sociedad y obviamente eso se va a ver reflejado en su comportamiento como adulto, ya. Un personaje que, como dice Jaime Bailey desde el inicio, no tuvo la culpa de lo que le pasó. De hecho, él en sus primeros años se podría decir que era un niño feliz, pero después de eso, el hecho de que tuviera esta enfermedad y le degenerara la pierna y tuvieran que, pues, cortarle una parte, ya empieza, pues, a ser el infierno para él, porque sí, prácticamente vivía escondido. Y lo aíslan de todo, ¿no? Bueno, no sabemos si realmente pasó, porque una de las cosas que no hemos mencionado, o si lo mencionamos no me acuerdo, pero es que Bailey dice que se inspira el loco en su suegro de su primera esposa y el cojo en su propio padre. Entonces, realmente no sabemos si fue así o fue ficción, pero de cierta manera sí la familia relega a lo que es el cojo, lo hace a un lado, le dice, tú hazte para allá, ¿no? Entonces el cojo se tiene que hacer solo y se tiene que enfrentar a muchas cosas que quizá no debió de enfrentarse siendo niño, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, un niño no debe de enfrentarse a eso. Y para que sepan de lo que estoy hablando, tienen que leer el libro, tienen que leer el libro, porque es muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Pero, pues obviamente, hay situaciones en la vida que o te hacen débil o te hacen fuerte. Y en este caso, al cojo lo hacen fuerte, lo hacen roca. Y él dice, no me van a volver a vencer y empieza a hacer un cuerpazo corpulento como mole, ¿para qué? Para que no lo vuelvan A vencer. a vencer. Sí. Me agrada cómo lo dices porque él no dice que no me vuelvan a vencer, él usa otra frase que tiene mucho significado obviamente también, pero sí, o sea, es un personaje que se hizo de esa dureza obviamente por todo lo que le pasó, ¿no? Y realmente hay descripciones muy fuertes de lo que creo que más el loco, perdón, más fuertes las que le pasan al cojo que al loco. Entonces, obviamente, eso va a hacer que este personaje construya su personalidad en base a eso y cree esa dureza. Y obviamente deja de ser, se podría decir, el niño al cual todos humillan para ser él el humillador. Entonces, no lo estamos justificando, obviamente, nuevamente, no le estamos justificando, simplemente estamos haciendo la observación, ¿no? Porque esto incluso se sigue dando hasta el día de hoy. No debería, pero se sigue dando lamentablemente. Lamentablemente somos así. Y una de las cosas es que las cosas suceden. Y si no las ponemos
frente a nosotros, si no las ponemos sobre la mesa como tal y las hablamos, ¿cómo las vamos a solucionar? Entonces, sí, sabemos que nos pueden llegar a censurar, pues sí, pero tenemos que hablarlas, pues también, ¿no? Ujú. Entonces, pues está hablando de temas que son delicados, que son muy fuertes, pero que se tiene que hablar y que se tiene que buscar una solución. Nosotros como sociedad debemos poner nuestro granito de arena para que se solucionen las cosas, ¿no? Ujú. Pero pues al loco pues, no le tocaron estos tiempos, le tocaron los otros tiempos muy diferentes, en donde se tiene que hacer duro, en donde se tiene que hacer cruel, y que el pensamiento de esa época era, por verlo discapacitado, creían que era menos y que valía menos y que podían hacer con él lo que quisieran. Y no, la realidad es que no, y él lo demuestra a su manera. Él no quería estudiar, él no le interesaba estudiar, pero a final de cuentas lo que hizo fue hacer su santa voluntad. A lo mejor era el primogénito y le gustaba andar en moto y le gustaba disparar armas y le gustaba ser el abusador y no el abusado. Y de esta manera también conoce a Dorita y se enamora. Y dice, esta mujer tiene que ser para mí, pero él tiene su forma y su manera de ser. Entonces, es muy fuerte. Lo cual tampoco es justificación de lo que No, pasa más adelante, simplemente estamos haciendo la observación y dando detalles, ¿no? Como para que se interesen por la lectura. Pero vamos con el personaje de Loco. El personaje de Loco es, como te digo, es un poquito más complicado porque como lo mencionas, puede que haya tenido tal vez por ahí algún tema pues de disociar la realidad, pero también como lo digo, puede que sea eh, más el hecho de que se haya desinteresado por las cosas materiales. Y otro detalle pues es que a él le daba igual estar donde esté siempre y cuando él se sienta a gusto. Por eso es que como lo mencionamos, regresa pues a la ciudad de Lima, se regresa a la metrópoli y no se siente a gusto, tanto que nuevamente huye. Y de hecho, esto también lo cuenta Jaime Bailey en su canal de YouTube, de cómo, y es algo que también cuenta en el libro, de cómo quema sus documentos y desaparece, prácticamente desaparece de la faz de la tierra, o al menos en documentos, el personaje de Loco, ¿no? Este Pancho. Entonces, por ejemplo, ahí pues obviamente también vemos como ya teniendo esposa, ya teniendo sus hijos, ya estando cerca de sus padres y estando en la metrópoli y con, pues se podría decir, la sustentación económica de su familia, no se sentía a gusto. Y al no sentirse a gusto, pues toma la decisión de, ¿sabes qué? Me voy, simplemente. Hay un detonante que no quiero hacer spoiler de ese detonante porque también es muy fuerte, que involucra a su esposa, pero se podría decir que esa fue tal vez la última gota que faltó para que ese vaso rebalse. sí, obviamente, obviamente en la historia que nos narra Bailey dentro de la novela, pues hay situaciones que son fuertes, unas son ficción, otras no, y hay que saber diferenciarlas. Por eso es bueno que vean el podcast, porque así saben diferenciar que sí y que no. En este caso, con respecto a sus documentos, a mí también me dio risa y dije, ¿cómo no se me ocurrió antes, no? Pero, pero yo creo que la parte de asaltar un banco, así como lo puso Bailey, que era ficción, yo no, ni de coña, o sea, no. Pero, pero sí sería interesante quemar todos tus documentos, desaparecer e irte a un lugar recóndito, ¿no? Pero va a llegar un punto en que también te vas a hartar de eso, entonces, ¿cómo regresas? Pero sí, eso se me hizo como algo demasiado liberador. Algo que no cualquiera se puede dar ese gusto. Y a lo mejor también por la posición económica en la cual él está, lo puede hacer. Pero un simple mortal, pues sí la piensa una y mil veces, ¿no? Claro, obviamente, pues se podría decir que el estatus social que tiene les permite ciertas libertades, ¿no? Como también las vuelve a describir Jaime Bailey, porque en una de esas, o sea, pues sobre todo el cojo era un personaje que estaba muy relacionado a las armas. Entonces, obviamente, por ahí tiene ciertas cosas, ¿no? Muy fuertes también que uno dice, pues realmente ninguna persona lo podría hacer, dices, o sea, esto debería ser netamente ficción.
Pero luego te pones a pensar y dices, son personas que están en otro nivel socioeconómico y siendo sinceros, y sobre todo en Latinoamérica, o sea, si tienes dinero, pues tienes muchas libertades, sobre todo relacionadas a leyes, ¿no? Sí, obviamente, Entonces, obviamente. nosotros no damos por hecho eso, simplemente creo que es una observación que todos pueden hacer. Como bien lo dices, o sea, para entender mejor el personaje de Loco, pues vean justamente del capítulo del Loco de Jaime Bailey. Y para entender a Bobby, pues vean cómo se enamoraron mis padres. Y ahí narra cómo se conocieron y todo. Y justamente narra escenas del libro. Entonces, te das una idea, ¿no? De tanto cómo es el loco como es el cojo. Ujú. Pero juntarlos en esta novela es algo espectacular de cierta manera. Bueno, sí, obviamente es una novela entretenida desde el inicio, obviamente desde que te hacen esa aclaración sobre el cojo y realmente sí te da mucho que pensar, ¿no? Pero bueno, vámonos ya a los recursos literarios. Esta novela está narrada en tercera persona. Un detalle es que tiene muchos modismos y obviamente como lo dijimos, el escritor Jaime Bailey es peruano, entonces obviamente usa muchos modismos peruanos. Entonces sería bueno aquellos que no conocen todos estos modismos, pues que tengan a la mano su celular o no creo que tengan un diccionario sobre modismos, pero quién sabe, yo soy muy escéptico, pero bueno, buscar esos modismos, ¿no? Pues sí, yo tenía un diccionario de modismos, pero ya no lo tengo. Y pues también lo que vemos es el cruce de historias, ¿no? Es muy ligero el cruce que tienen el loco y el cojo como tal, pero a final de cuentas, pues las cruza. Sí, de hecho, o sea, la mayor parte del tiempo las historias son independientes. Solamente hay un capítulo, creo, donde... Solo uno, ¿no? Claro. Solamente hay un capítulo donde llegan a cruzarse, a conocerse de cierto modo. Obviamente ya es más un guiño personal seguramente de Jaime Bailey el hecho de que pues su suegro y su padre se conozcan, ¿no? Pero sí, es muy curioso porque Jaime Bailey en su mismo canal de YouTube lo cuenta, como muchas veces familia y familia que él creía que lo iba a entender, pero no, lo censuraron por todo lo que escribió, sobre todo porque mucho de esto está basado en su vida real. Y entonces, en este caso, pues no iba a ser la excepción. Como están inspirados en esos personajes, hay muchas cosas que en su canal de YouTube él confirma como ciertas, al menos desde su perspectiva también, ¿no? Y hay otras que también nos deja como la imaginación, como tratar de averiguar cuáles fueron ficción. Entonces, desconcierta un poco porque sí me da curiosidad saber cuáles son reales y cuáles no. En el caso del cojo, como decimos, hay muchas cosas que son muy fuertes, pero si me lo preguntas, al menos por lo poco que yo he podido ver del canal de Jaime Bailey, yo creo que la mayoría con respecto a ambos personajes, de hecho, creo que es un tanto desierto, no lo sé. Pues todo lleva un poco de verdad, ¿no? Yo siento que netamente es ficción el cruce Ah, bueno, sí. obviamente es el cruce en la línea tanto del loco como el cojo es ficción completa y espero que haya sido así. Pero pues he de decirte que me deja con un buen sabor de boca, a pesar de que no sé cuánto es ficción y cuánto es real. Creo que lo que él hace, a pesar de que lo que él hace con la ficción es meterle chispazos de realidad para que entiendas todo un contexto, ¿no? Bueno, yo creo que es tal vez un poco opuesto. Es más realidad con unos chispazos de ficción. Podríamos estar en opiniones separadas ahí, pero de que nos gustó, nos gustó, ¿no? Sí, eso que sin qué, pero pues bueno, nos pasamos rápido a los temas principales, los que rescatamos, que pues es la sociedad, obviamente, la sociedad de esa época. Estamos hablando, pues como bien lo dijo Luis, entre los 40 y los 80 y obviamente es una sociedad todavía un tanto conservadora, ¿no? Yo a Bailey lo considero un valiente por la época en la cual nació y atreverse a salir y a decir sobre su homosexualidad como lo hizo y sobre todo atreverse a escribir un libro sobre ello, se me hace alguien muy valiente.
porque no era fácil hacerlo. No era fácil decir, a mí me gusta algo distinto a lo que tú estás acostumbrado. Si todavía es complicado, imagínenselo en los años 80, era complicadísimo. Sobre todo hoy en día ya se podría decir que entre los jóvenes, ponle tú, entre adolescentes y tal vez 30, 40 o hasta 50 años eso lo entienden más. O sea, los abuelitos son los que todavía actualmente no lo entienden, ¿no? Pero hay un detalle, Jaime Bailey es bisexual. Entonces, obviamente, si la homosexualidad en ese momento no era del todo comprendida todavía, eh, estamos hablando de esa época en la que se desarrolla la historia, la bisexualidad era aún menos comprendida. Sí, la verdad es que el humano tiende a tener miedo y rechazar lo que no conoce, ¿no? Y también, pues, es el miedo a que te pase, a que tú seas así, ¿no? Entonces, No, y ese es el detalle, o sea, muchas personas que lo criticaron en su momento, y él también lo hizo en su canal, personas que eran cercanas incluso a él, que lo criticaron en ese momento de que no sacara bueno, sus libros en general desde el primero, porque desde el primero hacía esas revelaciones, al final resultaron pues personas de la comunidad, ¿no? Y como él lo dice, y también yo lo apoyo en eso, pues qué bien que hayan salido y que hagan su vida y que disfruten su sexualidad de lo que les queda al máximo. Pero nos demuestra justamente esa hipocresía de la sociedad, que incluso hoy en día sigue estando. O sea, pareciera que en pleno 2023 ya debimos haber superado eso, pero no, seguimos siendo así de hipócritas. sí, desgraciadamente seguimos siendo muy, muy hipócritas, pero si quieren un vistazo real de la sociedad, cómo era a finales del siglo pasado, pues lean esta novela y lo van a entender, y van a entender muchas situaciones actuales como tal, ¿no? Y van a ver por qué las personas mayores tienen el pensamiento que tienen, ¿no? Que muchas veces a lo mejor juzgamos y criticamos, pero yo creo que debemos de cuestionarlo como tal. Ujú. O sea, no se justifica pues que hayan pensado así, ¿no? Pero pues al final de cuentas, ellos, los abuelitos de hoy fueron el producto de sus padres y sus padres fueron producto de sus abuelos y cada uno iba arrastrando cosas de su sociedad, de sus tiempos. Entonces, obviamente, pues tampoco los podemos justificar y decir, ¿sabes qué? Pues el abuelito sale a decir a la calle que, no sé, expresiones xenofóbicas, homofóbicas, vamos a justificarlo, no tampoco, pero hay que comprender cómo va evolucionando esa sociedad, cómo no es estática tampoco. Sí, y es corregirlos y decirles, oye, eso ya no se dice, eso ya no se hace, porque ya no está bien hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Ujú. También tratar de corregirlos, no nada más dejarlos porque ya está grande, Exacto. no. Entonces se tiene que corregir como Ujú. tal. Y pues otro de los temas que sacamos pues fueron los traumas, que en este caso nos muestran mal los traumas del cojo que del loco, ¿no? Porque sí, si bien tiene una repercusión el rechazo de su familia con el loco que dice, bueno, si tú me rechazas, pues yo también te rechazo y me aíslo, ¿no? Pero con el cojo es más, porque pues es todo un tema mucho más complejo. Como lo decimos, tiene actitudes él ya siendo pues adulto, que están muy mal, obviamente, incluso para la época están mal. Obviamente hay que ver por qué se da todo esto, cuál es su pasado y en este caso pues las cosas que sufrió siendo de niño y de adolescente, ¿no? Bueno, que adolescente se podría decir que sufrió algo que fue más su etapa de cambio, ¿no? Entonces, claro, es ahí cuando se podría decir, le da una vuelta a sus traumas y en la adultez es cuando ya se impone. O sea, si leen la novela, si han leído la novela, saben de lo que hablamos. Si conocen a Jaime Bailey, pues también. Una de las cosas es que Jaime Bailey no es muy conocido en México. En México se está dando a conocer, pues apenas, ¿no? Tiene poco que se está dando a conocer. Entonces, pues busquen cosas de él. Está en YouTube, hay muchísimo material de él. La verdad es que verlo, a través de su canal de YouTube, para mí me ha abierto muchas cosas, sobre todo ver su pensamiento tan liberal. Me ha hecho a mí también cuestionar ciertas cosas y me gusta. Entonces, híjole, amé la novela, amé todos los temas, cómo los maneja y sobre todo complementarlo con su canal fue lo mejor que pude haber hecho. Realmente vean el canal de Jaime Bailey. Siendo sinceros, también me ha gustado. De hecho, antes de que abriera su canal, mucho, mucho.
muchos años atrás, de hecho, cuando apenas, por ejemplo, nos conocimos, te hablé de él un poco y te dije, o sea, es uno de mis escritores contemporáneos favoritos. O sea, realmente la forma como él narra los hechos, las descripciones. En lo personal creo que esta tal vez no es su mejor historia, al menos para mí no es su mejor novela, pero es una en la que sabe retratar la sociedad, sobre todo en la que no tiene miedo en contar esas cosas que muchos ocultan y que siendo sinceros, pues en diferentes estratos sociales suceden, sino que algunos están abiertos a hablarlos y otros no. Eso me gusta de él, que no, que a pesar de que muchas personas no creyeron en él y seguramente siguen sin creer en él, a pesar de eso, él está ahí. No se autocensura, no, él hace y dice cómo quiere hacerlo. Y eso me encanta de él. O sea, realmente tengo algunas opiniones diferentes con respecto a política, pero en este caso no vamos a hablar de eso. Pero ya son temas un poco más personales, pero en lo que respecta pues a su obra literaria me gusta. Y bueno, espero que siga teniendo más creaciones, sobre todo porque acabamos de tener una pérdida reciente en literatura. Bueno, una pérdida entre comillas, porque Mario Vargas Llosa ya se va a retirar de la escritura, entonces pues va a publicar su última novela ya, es lo que dice. Bueno, y un artículo creo. Pero bueno, creo que este es uno de los pocos escritores contemporáneos que puedo decir. Espero que siga teniendo más producción y ah, quiero consumir todo lo que pueda de él, la verdad, Sí, la verdad en es el buen que sentido. en cualquier sentido, si No, es lo que tú no, en quieres, el sentido adelante, ¿eh? literario, en el No, sentido yo literario. digo, cada quien sus gustos, y si Se quieres, pues respeta el gusto de Jaime Bailey. sí, claro, lo sé. Mira, la verdad es que fue, o sea, es la primera novela que leo de él y estoy feliz. Quiero leer más, obviamente que quiero leer más. Y pues obviamente voy a seguir viendo su canal, por favor, Jaime Bailey, síguelo haciendo porque me encanta. Y pues de vez en cuando pues veo también otras cosas, ¿no? Otro trabajo de él y eh, algunas cosas que sí tienen que ver con política, que en algunas sí estoy de acuerdo con él, en otras no, pero sí estoy de acuerdo. Sí, espero que está haciendo varios videos al día. Espero que no lo harte porque hay algunas personas a las que eso llega a hartarlas y sobre todo pues con la edad, ¿no? Ya a veces te vas hartando de las cosas, pero espero que Jaime Bailey no se harte porque realmente Jaime Bailey creo que incluso lo puedo decir, al menos para mí, creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg respecto a Jaime Bailey y espero que nos lo siga dando, que nos siga dando. Por favor, síguenos dando. Sí, por favor, sigue escribiendo, sigue siendo tan genial y tan espontáneo, tan tú, tan libre, tan Jaime Bailey, por favor, la verdad es que sí. Y pues bueno, vamos al siguiente bloque para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Y bueno, queridos todos, después de tan magnífica charla, y novela que leímos, pues ya estamos de regreso para ver lo que vamos a hacer la próxima semana. Y pues bueno, te cedo el honor, Luis. Bueno, la próxima semana no sabemos. No sabemos, En sí. el próximo capítulo de Literando Podcast vamos a leer el libro que se llama El último día de la vida anterior de Andrés Barba. Y para que se interesen un poco por la lectura, voy a leer un pequeño fragmento. Dice así. Sucede así. Ve al niño el primer día de venta de la casa, mientras limpia la cocina entre las vistas de dos clientes. Abre el grifo para aclarar el trapo y al cerrarlo y darse la vuelta, se lo encuentra en una de las sillas. Tiene unos 7 años, aspecto embobado y un uniforme de escuela marrón. No es una entelequia, sino un cuerpo tan real como la balda o el fregadero. A primera vista le produce el leve rechazo que siempre le ha producido la gente rica, ese aire teatral de figurín, aunque suavizado por la infancia. Las manos reposan sobre las rodillas y lleva unos botines negros sin calcetines. El flequillo le cae sobre la frente con una pulcritud distante. Parece un ladrón pequeño cuyo ideal secreto fuera ser admitido, pero no hace ningún intento por parecer simpático ni por disculparse. Interesante. Vamos a ver qué sucede.
Sí, la verdad es que suena interesante esa descripción. Veamos qué sucede en el próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Marilu-PS. Y a mí como Luis Durarbe. Y bueno, esperamos que puedan leer la novela de Jaime Bailey. La verdad es que como escritor lo recomendamos. Y pues bueno, también pueden seguir esta biblioteca social en todas sus redes, ¿no? En Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, recuerden que también está TikTok. Ya no es Twitter, por cierto, es X. Ah, sí, cierto, ya sé X, ya no es Twitter, se nos olvida todavía. Sí, todavía. Es que no me acostumbro, X suena mm, Muy X. muy X, Muy no, X. no, no suena a X, ¿sabes? O sea, no sé, no me gusta. Sí, pero bueno, ya hablaremos Yo creo que eso está para un sin contexto. Luego hablamos de eso. Pero bueno, esperamos que les guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo del Tereando Podcast. Adiós.